Buenos días, mi nombre es Irene Corrales y mi grupo está conformado por Daniel Núñez, Tyron Rojas, Brian Salazar y Fender Urbano. Nosotros le vamos a hablar en esta oportunidad de lenguajes de programación. Los paradigmas de los lenguajes de programación. Un paradigma de programación es un estilo o filosofía fundamental para construir la estructura y el diseño de un programa de software. Define la metodología y las técnicas que un programador usa para resolver un problema. Usualmente podemos dividir todos los estilos de programación en dos grandes familias, como podemos ver en pantalla, el imperativo y el declarativo. El declarativo nos lleva a lo que queremos obtener del software y el imperativo nos lleva a definir cómo hacerlo. Las características fundamentales del imperativo es que tiene una secuencia explícita de comandos que modifican el estado del programa en sí. Los lenguajes típicos que usan este paradigma de programación son el lenguaje C, Pascal y Fortran. Y una de las ventajas o la ventaja principal es la eficiencia y el control sobre la ejecución del hardware. También tenemos la muy famosa orientada a objetos. Pues la filosofía de este es el modelado del mundo real y las características fundamentales es la estructura basada en objetos, clases, encapsulación, herencia y polimorfismo. Los lenguajes típicos que utilizan este paradigma son Java, Python, C++ y C#. La ventaja principal de este lenguaje o este paradigma es la reusabilidad del código y la mantenibilidad del código a gran escala. Nos deja entonces para continuar con el declarativo. Como mencionaba, es qué queremos obtener del software. En este caso el programador describe la lógica y no el flujo de control. Los lenguajes típicos en este caso son Haskell, Prolog y SQL. Y la ventaja principal es la concisión y la facilidad para el paralelismo. El declarativo también desglosa lo que es el funcional. El funcional nos lleva a la filosofía de la evaluación de funciones puras. La característica fundamental de este es la inmutabilidad, funciones de orden superior y ausencia de efectos secundarios, ya que con las funciones podemos controlar todos los casos posibles. Nos lleva nuevamente al lenguaje Haskell, Scala y Lisp como los lenguajes típicos que utilizan este paradigma. La ventaja principal es que minimiza errores y facilita la concurrencia. El declarativo a su vez está conformado por el lógico, que es la inferencia de hechos, y la característica fundamental es que son programas como base de hechos y reglas y se resuelven consultas. Los lenguajes típicos o el lenguaje típico es el Prolog, ideal para inteligencia artificial y sistemas expertos. Por otro lado y por último, basado en datos. El paradigma de basarse en datos tiene como filosofía la gestión de la información. Se centra en la consulta y persistencia eficiente de datos estructurados. Y los lenguajes típicos, por supuesto, son los lenguajes orientados a base de datos como son el SQL y el no SQL. La optimización para el manejo de grandes volúmenes de datos es la ventaja principal de este paradigma. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Daniel Núñez y yo estaré defendiendo el ejercicio propuesto, que sería el del cálculo de pi mediante el método de Monte Carlo hecho en RAS. Ok, comencemos. Como pueden ver, el código está hecho en RAS y les explicaré paso a paso para que puedan entender cómo la sintaxis un poco de este lenguaje y cómo se llegó al cálculo final de pi. Ok, comencemos con la función main, como pueden ver aquí. Entonces, prácticamente definimos una constante de enteros U64, que prácticamente quiere decir esto, más que todo sería definirlo de manera exacta. Normalmente se utiliza más que todo
es si queremos hacerlo demasiado preciso. En este punto lo necesitamos para estos cálculos que vamos a hacer. Entonces aquí lo que vamos a establecer son las 6 millones de interacciones que vamos a hacer con el código. El letMove RNG es prácticamente sería nuestro número aleatorio que se estaría generando. Lo definimos el letMove. Let sería como definir una variable y el mut es que este sería muteable, o sea, este número va a poder cambiar, pues no va a ser como una constante. Como pueden ver, este número que se ve aquí dentro del new, prácticamente lo que quiere establecer es que va a ser un número hexadecimal. No siempre se define de esta manera, sino como les dije, como tenemos que trabajar con números bastante exactos, de esta manera se hará así. Ok, entonces, ¿qué es lo que llama este LSG? Entonces, esto lo que quiere llamar es una clase que se construyó aquí arriba. Explícitamente, Rust no maneja clases como tal, sino que las reconoce de esta manera. O sea, definimos un struct y un implement, o sea, un implemento que Rust aquí lo vería como una clase. Él maneja sus clases de esta manera. Como pueden ver, serían como sus atributos y serían sus métodos. Ok, entonces en los atributos el estado sería el número que se estaría haciendo en este caso, que se comenzaría con este número, que sería un número hexadecimal. Más que todo se hace con este número es para hacer las pruebas de manera equitativa, pues, de que no haya, cuando se empiece a hacer las interacciones, no haya un número aleatorio, y las pruebas puedan ser diferentes en distintos casos. O sea, se empieza a decir, por así decirlo, un número fijo, por así decirlo. Ok, entonces prácticamente lo que se va a hacer es, hay un método llamado new, que prácticamente sería como el constructor, lo que se conoce dentro de POW, y lo que va a hacer es recibir el número que definimos abajo en main. Entonces, siguiendo con el siguiente método, este método prácticamente lo que va a devolver es un entero bastante grande. Rust tiene, por así decirlo, esta flexibilidad de trabajar con números bastante grandes. Como podemos ver en este caso, el número más grande que almacena U64, que serían enteros de 64 bits, por así decirlo, sería este número que se está viendo aquí en pantalla. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta pequeña función? Esta pequeña función lo que va a hacer es prácticamente va a multiplicar por esta cantidad de números y va a sumar por esta cantidad de números constantemente en cada iteración que se esté haciendo. Entonces, una vez hecho este cálculo, estos números como se pueden visualizar en esta función, ya están dados matemáticamente. O sea, estos ya fueron pruebas hechas ya anteriormente bajo estudio, matemática y científico. Ya dieron estos números que serían como que los más precisos para llegar a este método del Monte Carlo. Entonces, prácticamente lo que va a hacer la función main es entrar en un bucle hasta completar las 100 millones de interacciones. O sea, comenzaría de 0 hasta completar todo el bucle. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer dentro de este bucle? Prácticamente se llamaría un for, que es como una especie de, pongámoslo, una especie de while dentro de Rust, que va a terminar hasta que se cumplan dichas condiciones. En este caso serían hasta que lleguen hasta las 100.000 interacciones, pues, en este caso 100 millones de interacciones, disculpen, en este caso. Entonces, lo que
lo que va a hacer esto es prácticamente en un plano cartesiano, sería en un plano cartesiano ir poniendo sus valores, los que cumplan con las condiciones establecidas en este caso. Como pueden ver, hay un contador que dice que si el número es menor o igual a 1.0, este cuenta, o sea, será válido y así empezará a contar todas las interacciones mientras se cumplan estas condiciones. Ok, entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿O qué es lo que hace como tal todo este código? Va a tomar números aleatoriamente, lo va a transformar aquí. Esta es una parte importante del código, porque esta parte del código lo que hace es devolvernos el número entero entre un valor entre -1 y 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de estos números grandes que se pueden visualizar aquí lo que se va a hacer es una pequeña conversión o transformación para llevar este número de -1 a 1. Ok, ¿y cómo se logra esto? Esto más que todo se va a utilizar operando con bits. Es lo que se trabaja aquí. Entonces lo que hacemos es un desplazamiento de 11 bits hacia la derecha. Entonces prácticamente lo que va a hacer esto es empujar todos esos números o todas esas posiciones hacia la derecha, y los últimos 11 que se fueron en este caso dejarán de existir, por así decirlo, pues ya no contarán para esta operación. Entonces nos quedamos exactamente con un número de 53 bits, porque si restamos 64 menos los 11 que se fueron, serían 53 bits. Entonces, ¿por qué son 53 bits exactos? Porque este número es el que nos va a ayudar a mantener la precisión exacta para obtener los números desde el -1 hasta el 1. Ok, entonces lo que está abajo, lo que le sigue aquí, esto prácticamente va a ser una operación la que nos va a ayudar a normalizar el número gigante. Entonces, ¿qué es lo que prácticamente hace? La división, como pueden ver aquí, lo que hace es convertirlo en un porcentaje o probabilidad. Lo dividimos por el número máximo posible. En este caso sería del 1 al 53, que serían los 53 bits en este caso. Entonces, luego de hacer eso, lo multiplicamos por 2 y esto nos dejaría en un rango de 0.0 a 2.0. Luego le restamos 1 y luego le restamos 1 y esto nos devuelve otra vez al resultado final del número decimal aleatorio perfectamente distribuido entre -1 y 1. Sé que es un poco complejo y un poco difícil de entender, pero es la manera en la que ROS maneja este tipo de operaciones. ROS tiene una librería externa en este caso que hace esto mucho más fácil, pero como en este caso no requeríamos o no quisimos hacerlo con librerías externas, sino con librerías sin librería, o sea, puedes decirlo, a fuerza bruta. Entonces se hizo de esta manera. Es un poco más complejo de entender, sí, pero es la manera para entenderlo. Luego de que se hacen todos estos cálculos, ya por fin podemos obtener el pi estimado, o lo que sería pi en este caso, que prácticamente sería multiplicar por 4 todos los insights, o sea, todos los aciertos dentro del bucle, dividido entre el total de interacciones, que serían 100 millones de interacciones. Entonces, para ver el resultado de prácticamente tenemos que hacer eso. Cargo run release, le damos enter y como pueden ver aquí nos estaría dando el valor de pi. Ahora, para tomar el tiempo de ejecución, Linux tiene
este pequeño comando para ver el tiempo de ejecución del código, dándonos como resultado 394 milisegundos. Bueno, espero que hayan entendido la resolución de este ejercicio. Muchas gracias. Y mis compañeros les mostrarán a continuación este mismo ejercicio tanto en C++ como en y Haskell. Muchas gracias. Saludos. Hoy quiero explicarles cómo funciona el ejercicio en C++ que usamos para calcular para estimar el valor de pi con el método de Monte Carlo. La idea detrás de este método es muy intuitiva. Imaginemos un tablero cuadrado que contiene un círculo inscrito. Si lanzamos puntos al azar sobre ese tablero, algunos caerán dentro del tablero y otros dentro del círculo y otros caerán fuera del círculo. La proporción de los que caen dentro del círculo frente al total nos permite aproximar el valor de pi. Es como lanzar dardos sobre un tablero. Cuanto más dardos lancemos, más precisa será esta aproximación. Okay, en el código lo primero que hacemos es definir una clase que se llama LSG, que significa generador lineal congruente. Este generador produce números pseudo aleatorios siguiendo una fórmula muy simple. Aquí vemos en la función next, cada vez que llamamos el método next, el estado interno devuelve un nuevo número. Luego en next-f64, ese número se transforma en un número decimal entre -1 y 1, que luego usamos como coordenadas x e y, que son los que vamos a lanzar, esos puntos que vamos a lanzar dentro del tablero. ¿Okay? Entonces aquí abajo en la función principal main declaramos declaramos una variable muy enorme, 100 millones de puntos. Esto se hace para que la estimación sea más precisa. ¿Okay? En cada iteración, aquí vemos, se generan dos números aleatorios que representan las coordenadas de los puntos. Lo podemos ver aquí. Luego se comprueba si ese punto está dentro del círculo, aquí. Y si se comprueba que está dentro del círculo, entonces tenemos este contador para verificar, que lleve la cuenta de cuántos números han caído dentro del círculo. Luego al final se calcula la estimación de pi con la fórmula 4 veces la proporción de los puntos dentro del círculo sobre el total de puntos lanzados. El programa luego imprime o nos da unos logs de entonces el número de iteraciones, el puntos dentro del círculo, pi estimado, pi real y el error absoluto. Entonces, gracias a que se usa una semilla fija aquí en el generador LSG, los resultados son reproducibles, es decir, que podemos comparar con exactitud el rendimiento entre distintos lenguajes como C++, Rust y Haskell, el que quiera. Para que la idea sea más fácil de digerir, pensemos en ejemplos cotidianos, como que si lanzamos 100 dardos sobre un tablero cuadrado sobre un círculo inscrito y 78 caen dentro, entonces quiere decir que la proporción es 0,78 multiplicado por 4, obtenemos una aproximación de pi de 3,12. Otro ejemplo sería tirar granos de arroz sobre una bandeja cuadrada con un plato redondo en el centro, contando cuántos granos caen dentro del plato respecto al total. También podemos aproximar pi de esta manera. Entonces con estos ejemplos es más fácil entender la forma en la que podemos aproximar pi con el método de Monte Carlo. Así lo dejo con mi compañero Fender, que lo va a seguir explicando este método, pero con el lenguaje de programación Haskell. ¿Okay? Muchas gracias. En la codificación del método Monte Carlo en el lenguaje de programación Haskell, nos encontramos con dos constantes, A y C, las cuales nos van a servir para el generador lineal congruencial, por sus siglas en inglés LCG. Estas constantes nos van a servir para arrancar con la generación de números pseudo aleatorios. Para poder determinar el siguiente número pseudo aleatorio, uno se apoya con la función nextLCG, que para determinar el siguiente número aleatorio nos apoyamos de la siguiente fórmula y de la variable val, que esa variable val
toma valores entre 0 y 1. Luego nos apoyamos con la función recursiva Monte Carlo, que en ella se generan dos números pseudo aleatorios, x e y. De tal forma que, si observamos aquí, está la ecuación de la circunferencia cuando el centro de la circunferencia es el punto de origen. Y claro, ¿para qué queremos utilizar la ecuación? Esta ecuación la queremos utilizar para saber si el punto x e y que fueron generados pseudo aleatoriamente se encuentran dentro de esa circunferencia. En caso de que así sea, contamos 1. Y bueno, este proceso se va a repetir hasta que n sea igual a 0, que n vendría siendo el número de iteraciones, es decir, el número de puntos que queremos calcular. Luego, aquí tenemos la función main, que bueno, aquí serían 100 millones de iteraciones. Y entonces aplicamos la función de Monte Carlo, que bueno, aquí la inicializamos en 0, es decir, que todavía no hemos contado ningún punto dentro de ese círculo, que se le conoce como círculo unitario. Y bueno, le introducimos dos valores semillas para que pueda empezar pues con las generaciones pseudo aleatorias. De tal forma que podamos hacer una aproximación de la constante pi, la cual vendría siendo el producto de 4 y la fracción donde el numerador va a estar la cantidad de puntos que se encontraron dentro del círculo entre el número de iteraciones. Así que con esto voy a darle el paso de la palabra a nuestro compañero Brian Salazar. Soy Brian Salazar y le voy a explicar cómo mi compañero y yo realizamos el ejercicio número 3 de la guía. Lo hicimos por medio de un DSL, o en inglés que sería Domain Specific Language, o en español que sería lenguaje de dominio específico, que es un lenguaje de programación diseñado para resolver problemas en un área muy concreta. A diferencia del lenguaje de propósito general, como GPL, como Python, Java o C++, que sirven para todo, ¿de dónde salió esa necesidad? Bueno, nace la necesidad de abstracción. En nuestro problema, nosotros decimos C fue un invernadero, que el experto es un agrónomo, no un programador. Entonces, el agrónomo sabe que si la humedad baja, hay que regar. Pero el agrónomo no sabe ni debe saber cómo instanciar una clase en Python o controlar un pin-GPO. No debe saber eso. Entonces, nosotros decidimos, la solución sería un lenguaje llamado AgroScript, que es un DSL que actúa como puente. Traduce las intenciones del experto, el agrónomo, escrita en español simple, a instrucciones complejas que la máquina entiende. Entonces, el problema plantea que se requiere una interfaz hombre-máquina para automatizar, bueno, en este caso, un invernadero. Básicamente, el desafío es permitir que un usuario sin conocimiento de código configure protocolo de clima y riego. Entonces nosotros decimos para esto que no solo basta con una interfaz gráfica, necesitamos flexibilidad lógica. De allí viene la propuesta que, como indica el PDF, el lenguaje L. Entonces hemos desarrollado AgroScript, que es un lenguaje de alto nivel interpretado, y sus características principales son, por ejemplo, la sintaxis en español, que serían comandos como activar riego o espera, como se puede ver en el código, y la estructura de control, que soporta lógica condicional, que sí, entonces, o bueno, que es para tomar decisión. También contiene bucles, que soporta ciclo mientras, para monitoreo continuo hasta cumplir una meta como bajar la temperatura. Cabe resaltar, ¿verdad?, que el sistema opera en 3 capas. El driver hardware virtual, que es una clase en Python que simula los sensores y actuadores físicos. El transpilador, que sería el núcleo de nuestro proyecto, que toma el código AgroScript, lo analiza sintácticamente y lo traduce a Python nativo en tiempo de ejecución. Y el ejecutor, que lo que hace es que corre el código traducido para interactuar con el driver. Entonces vamos a correr el programa.
¿Qué es lo que podemos ver? Pues se observa que en la ejecución el lenguaje L permitió al sistema reaccionar dinámicamente, detectó el sobrecalentamiento, iteró hasta corregirlo y luego gestionó el riego y la iluminación automáticamente, cumpliendo con el objetivo de la guía, que sería la interfaz hombre-máquina inteligente. Bueno, muchas gracias por su atención y esto es lo que realizamos mi compañero y yo.